es la segunda parte o la segunda cara de la moneda del Evangelio. La primera cara que vemos es Cristo murió por mí, ¿verdad? Y eso es lo que aprecio y eso es lo que sé del Evangelio y lo creo. Es Romanos del 1 al 5. Pero luego cuando nacemos de nuevo, la segunda cara del Evangelio es yo morí con Él. Y esa verdad de la identificación, nuestra muerte juntamente con Cristo, como creyentes recién nacidos, no lo vemos, no lo conocemos. Si leyéramos, no sé si ustedes se acuerdan, en los primeros meses o años como cristianos, yo sí me acuerdo un poquito haber escuchado algo de Romanos 6, pero no recuerdo nada, pues. O sea, sí recuerdo haber escuchado la cruz, morir con Cristo, pero no recuerdo que me haya hecho ningún beneficio. No me acuerdo, pues, ¿verdad? Que me haya impactado. Entonces, lo que Dios hace es que en esos primeros años como creyente, Dios nos lleva en una cuesta hacia abajo, en un camino descendente. Eso es lo que también Miles Stanford, el que Tim cita aquí en varios de las notas, dice, el camino hacia arriba es hacia abajo. El crecimiento espiritual que Dios planea para nosotros tiene que ver con una cuesta descendiente primero, ¿sí? Ir hacia abajo es lo que alguna vez platicábamos con Marilena, la tengo muy presente, que les decía que sin ver mucho al mapa, ¿sí? O sea, sin tener en mente el mapa, y hablamos del canal de Panamá, ¿sí? ¿De qué lugar o de qué océano hasta qué océano estamos hablando? O más bien, ¿de qué punto cardinal a qué punto cardinal en nuestra mente es el cruce del canal de Panamá, ¿verdad? Entonces, si vamos, digamos, si queremos pasar bienes, no sé, de la, ¿cómo se llama? Del Golfo de México hacia el Pacífico, ¿verdad? En nuestra cabeza está, bueno, tiene que ir de derecha a izquierda, ¿verdad? O de este a oeste, ¿verdad? De nuestra cabeza. ¿Sí me estoy explicando? Algo así. Pero si vemos al mapa, si hacemos zoom al mapa, el canal de Panamá es una especie como de S y es al revés. ¿Sí? El canal de Panamá, si quieres pasar bien, es de, por decir, una ciudad, un puerto. Si quieres pasar bien, es de Veracruz a, no sé, a Lázaro Cárdenas, ¿verdad? En nuestra mente tiene que ir de este a oeste, pero el canal de Panamá, por la forma que tiene geográfica, el paso tiene que ser, para ir de Veracruz a Lázaro Cárdenas, tiene que ser de oeste a este, ¿sí? Por la forma que tiene el canal. Luego revísenlo, hagan clic ahí en el zoom del mapa. Entonces, en nuestra mente, a lo mejor el crecimiento cristiano es, ok, ya nací de nuevo, de aquí en adelante vamos va a haber todo bien, pues victoria, las cosas van a mejorar, mis problemas se van a acabar, voy a ser un creyente victorioso, espiritual, pero la verdad es de que Dios se toma el tiempo, y les digo, pueden ser incluso años, por nuestra falta de entendimiento, que el camino primero sea un camino descendente, ¿sí? Para que lleguemos al punto de esa exclamación que conocemos muy bien de Romanos 7 de Pablo o de Job, ¿verdad? Que es miserable de mí, ¿verdad? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y no muchos cristianos llegan pronto a ese lugar, pues, pero esa es una revelación importante que Dios hace en nuestra vida cristiana. Cuando llegamos a ese punto, Job dice, me aborrezco, ¿verdad? Dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, me aborrezco. Esa es la expresión muy parecida que hace Job respecto al mismo asunto. A partir de ahí, apreciamos y abrazamos las verdades mostradas en las Escrituras de nuestra identificación y de nuestra posición.
Entonces, de eso trata el cambio del capítulo 2 que Víctor nos compartió la semana pasada a este capítulo 3. Les voy a platicar algo. El tema de lo que escribí aquí brevemente es, o el título puse, de sobrina a soberana. De sobrina a soberana. Y tiene que ver con algo que ya también platicamos varias ocasiones. Su nombre es Elizabeth Alejandra Mary y pertenece a la Casa Real Windsor. El apellido familiar, o el apellido de la familia es el apellido Windsor. Ella nació en 1929 en Londres, siendo nieta del rey Jorge V. ¿Sí? Ella era nieta del rey de Inglaterra, Jorge V, en 1926. A los 10 años, cuando ella tenía 10 años, en 1936, el rey, su abuelo, Jorge V, muere. Y el siguiente o la siguiente persona en la línea para ocupar ese cargo, pues el lugar de rey o reina, pero en este caso era su tío, el tío de Elizabeth. El tío se convierte en el rey Eduardo VIII en 1936. Es coronado como rey de Inglaterra. Pero resulta que ese mismo año, a los que conocen la historia, es muy conocido que el rey Eduardo VIII abdica, él renuncia al reinado. La causa era porque hubo una crisis constitucional, el primer ministro hubo un escándalo porque el rey se quería casar con una mujer norteamericana divorciada, ¿verdad? Entonces dijeron, no, va a ser un escándalo, la gente, el pueblo no la va a aceptar como reina, en fin. Entonces él amó más, o bueno, prefirió amar a la mujer, o prefería a la mujer a la que amaba, pues. Entonces, en ese matrimonio, o para ese matrimonio, él abdicó y rechazó ser rey de Inglaterra. Entonces yo digo que es algo así como que Elizabeth llegó a ser reina como de rebote, ¿verdad? Porque murió su abuelo, tomó el reinado su tío abdica y llega al trono el segundo en la línea, que es su padre. Su padre Alberto, en el año 1936, en el mismo año suceden los 3 eventos. Muere el abuelo, bueno, son 4 eventos. Toma el reino Eduardo, abdica y toma el reino Alberto. En un año, 1936, suceden todos estos cambios. Y él toma el nombre de Jorge VI, ¿verdad? Y en ese transcurso de 20 años, ¿qué es ese ruido? Perdón. ¿Víctor? Hola, Víctor. Te tenías que hacer presente desde allá. Saludos, Vic y Adriana, a su familia. Son 16 años que su padre está en el trono, se enferma y en 1952 muere de cáncer pulmonar, ¿verdad? El padre de Elizabeth. Bueno, ya les estoy platicando la historia que todos conocen, pero estoy tratando de resumir lo más posible, pero Elizabeth durante la Segunda Guerra Mundial, ella, ¿cómo se llama? Se formó como conductora, por eso le gustaba mucho manejar sus jeeps y todo, y aprendió mecánica como parte del ejército durante la Segunda Guerra Mundial. En 1947 se casa Elizabeth con el príncipe Felipe a los 21 años. Y en 1952 entonces muere su padre y muy de rebote, les digo, en pocos años, con todos estos cambios, ella es la que queda como heredera al trono de Inglaterra. Entonces, de ser una sobrina en la tercera línea, ¿verdad? La tercera en la línea más bien, para ser reina, resulta que se dan los eventos y ella es la que asciende al trono en 1952. Toda la ceremonia se da en 1953, pero el punto es este. Elizabeth
asciende al trono a los 26 años, era realmente muy joven, era jovencita, ya casada, pero muy joven, y cambia su nombre o es conocida como Isabel II, su madre Isabel I era la esposa del rey, y ella se le empieza a llamar entonces Su Majestad, de ser sobrina, aunque estaba en la casa real, pero ahora tenían que llamarse, le tenían que llamarse a ella o dirigirse a ella como Su Majestad, era la monarca del Reino Unido. Pero miren, no solamente ella llegó a ser la reina de Inglaterra hasta el día de hoy, pero tuvo muchas más atribuciones. Algunas de ellas son desconocidas. Una de ellas, por ejemplo, es de que ella es la cabeza del primer ministro de Inglaterra, ¿verdad? Ella tuvo reuniones de trabajo, digamos, supervisando o siendo la encargada o cabeza del primer ministro de Inglaterra. Entre los nombres más conocidos, pues es Churchill o Margaret Thatcher, tenían sus reuniones ahí. Y ella fue muy respetuosa de las decisiones del primer ministro. También fue jefa o es jefa nominal de los estados independientes. A ella le tocó ver un poco del cambio del Imperio Británico a la Mancomunidad de Naciones, ¿sí? También se le conoce como la Commonwealth, ¿no? Que es todas estas países que, si no me equivoco, suman 53 países que reconocen a la reina de Inglaterra como líder de esa comunidad de países independientes. Entre esos países está Australia, Nueva Zelanda y muchos más. Muchos de ellos son pequeños. Bueno, voy rápido porque no me quiero tardar mucho en esto. Otra cosa que ella es la gobernadora suprema de la Iglesia Anglicana. ¿Sí? Eso a lo mejor no lo sabían, ¿no? ¿Sí? Ella, cuando en 1936 Enrique VIII, rey de Inglaterra, separa la Iglesia de Roma y establece la propia Iglesia de Inglaterra o Iglesia Anglicana, y él se establece o él es conocido como la cabeza, es como, no sé si estoy bien o no, pero es como el papa inglés, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Roma tenía su propia cabeza y él fundó o estableció la iglesia, o se separó de Roma y estableció la Iglesia Anglicana. Y ahora la reina de Inglaterra, o todos los reyes de Inglaterra desde entonces, son cabeza de la Iglesia Anglicana. Entonces, esta joven de 26 años, vean las cosas que va acumulando de un día para otro, ¿sí? En un día o en un año es una jovencita recién casada, con muchas ilusiones, y de pronto uno abdica, su padre muere en pocos años y ahora es la reina, y con todas esas atribuciones que tiene, ¿sí? Piensen, no nos podemos meter a su cabeza, pues, pero ¿qué hubieras pensado tú? ¿Cómo nos hubiéramos sentido nosotros de tantos cambios y de pronto ahora eres el soberano rey de Inglaterra? Tienes una posición que eres cabeza ¿cómo se llama? Del Reino Unido. Eres líder de la comunidad internacional de naciones o Commonwealth. Eres cabeza del primer ministro de Inglaterra. Eres cabeza de la Iglesia Anglicana. Entonces, todas esas atribuciones, responsabilidades, adquirió un montón de propiedades ahora a su familia, el legado que tiene para dejar a sus hijos, el alcance de su servicio, las nuevas agendas, esa función las empieza a ejercer con base en lo que ahora entiende que es, ¿verdad? Adquiere una nueva posición. Esa nueva posición no la va a entender completamente de un día para otro, ni de una semana para otra. Y yo pienso, según lo que he leído, lo que hemos visto, si su cabeza en algún momento se llenó de duda respecto a eso, ¿verdad? Yo estoy seguro que sí, platicarlo con su madre, con su hermana, con su familia. Incluso tomó mucho consejo de Churchill. Churchill fue como una especie de padre para ella, para ayudarla a desarrollar su posición, sus nuevas atribuciones. Imagínense en su cabeza decir, no puedo hacer esto. Soy muy joven, estoy recién casada, quiero tener hijos. No es esto para mí. Pues era una de sus opciones, abdicar, decir, no.
no puedo, es demasiado grande para mí. O no lo merezco, ¿verdad? Esto es tan bueno, tan hermoso, tan grande, pero la verdad no lo merezco. Sentirse que no merece esa posición, no está preparada. Ella fue educada en su casa por tutores y en muchos sentidos no estaba preparada para el cargo. O siento que no soy apta para esto, pues imaginen los pensamientos, ¿verdad? Pero yo veo que ella actuó con entereza, asumió con valor, sin temor, la nueva posición que tenía, lo creyó y entonces empezó a desarrollar su responsabilidad. Bueno, cuando hablamos acerca de lo que somos en Cristo, toda esta información que Pablo nos escribe o que escribe en las cartas y también incluye para nosotros toda esta información de lo que somos en Cristo, es algo, no está al mismo nivel, pues tiene sus diferencias, pero es algo muy grande para nosotros, pues es mucha información que no la vamos a entender en nuestros primeros años como creyentes, algo que Dios permite que estemos masticando, leyendo, repasando, reconociendo, y con ese camino hacia abajo, llegar al punto de miserable de mí, ver nuestra incapacidad para vivir la vida cristiana y entonces empezar a apreciar los recursos que tenemos en Cristo. ¿Sí? A esta obra de Jesucristo, que es la provisión de Dios para nuestras luchas, nuestras derrotas, nuestras inseguridades o nuestras dudas, es lo que muchos teólogos llaman la obra terminada de Cristo. La obra terminada de Cristo. La obra terminada de Cristo, como esas dos caras del Evangelio, tiene que ver con su obra para traernos hacia Él, salvarnos de la paga eterna del pecado, hacernos nacer de nuevo en Cristo, pero ahí no se termina su obra, ¿verdad? O su obra no terminó. Sí terminó en la cruz, pero no terminó solamente en la salvación. El libro de Romanos, el tema del libro de Romanos es el Evangelio, las buenas noticias. Y Pablo dice, Dios me escogió desde el vientre de mi madre para el Evangelio. Estoy presto para predicar el Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio y les voy a compartir el Evangelio. Entonces escribe la carta a los romanos. Si el Evangelio solamente fuera nacer de nuevo, hasta ahí terminan las buenas noticias. El libro de Romanos tendría que terminar en el capítulo 5, ¿verdad? Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios, el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Saludos a todos y terminar el libro, ¿sí? Pero el Evangelio tiene la otra parte, la segunda parte del Evangelio. No sé si decir la segunda parte, pero sí es la otra parte del Evangelio. Una vez que somos creyentes, también hay Evangelio para nosotros, también hay buenas noticias. Lo que Jesucristo llama la vida abundante, ¿verdad? He venido para darles vida y vida en abundancia. Esa vida abundante, muchos creyentes no la estamos viendo, no la estamos disfrutando, porque no hemos abrazado con toda entereza, fe, valor y sin temor la posición que tenemos en Cristo. O no la conocemos, o no hemos llegado al punto de miserable de mí para apreciarla y para abrazarla. Pero esa es la obra terminada de Cristo. Traernos hacia Él y después darnos los recursos o la provisión para el crecimiento, para la madurez en Él, para servir en el Espíritu, para servir a otros en medio de la iglesia. Esto también tiene que ver con el Evangelio. Ese es Romanos del 12 al 16. Y en esa obra terminada de Cristo, al apreciar nuestra posición en Él, la provisión que tenemos de parte de Él, entonces eso es lo que nos va a librar de esta carnalidad, de estar centrados en nosotros mismos, de este egoísmo, de que todo es por mí, por yo, todo es yo lo merezco, amarte a mí mismo primero, y todo eso lo que conlleva, que ya hemos hablado, es ansiedad, estrés, celos, iras, derrota, problemas matrimoniales, el amor se acabó, entre comillas,
porque todo está basado en nosotros mismos. La obra de Cristo nos ha dado la provisión para ser libre de todo eso. Bueno, entonces, aquí vamos a ver algunos versículos que son ejemplo, que son muy conocidos, pero que son ejemplo o ilustran estas verdades de nuestra posición en Cristo. Por ejemplo, vamos a ver 1 Corintios 1:30. Es un versículo que ya hemos visto. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? 1 Corintios 1:30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ajá. Estamos en Cristo, por él estamos en Cristo, y el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, ese es Romanos del 1 al 5, santificación, Romanos del 6 al 8, y redención. Bueno, la redención, hemos hablado que la salvación puede ser es en 3 etapas, pues la salvación de la paga del pecado, la salvación del poder del pecado y eventualmente cuando Cristo venga por nosotros, la salvación de la presencia del pecado, ¿verdad? Cuando estemos libres de este cuerpo. Todo esto que estamos en Cristo es algo que está hecho, es algo que está terminado, es la obra terminada de Cristo. Entonces, por Él estamos en Cristo, ya somos justificados y santificados y redimidos. Es algo que ya está terminado. ¿Qué tenemos que agregar a eso? Nada. Y después, 2 de Pedro 1:3, por favor. 2 de Pedro 1:3, otro versículo poco apreciado respecto a lo que ya está hecho a nuestro favor. ¿Quién lo lee, por favor? 2 de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Gracias, Trini y Jena también. Vean un poquito este versículo, obsérvenlo. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ¿sí? Todo lo relativo a nuestro andar en este planeta, mientras tengamos vida, todo lo que necesitamos, dice, y la piedad, eso tiene que ver con la conducta o una vida piadosa, ¿verdad? Una vida de justicia, un fruto piadoso en nuestras vidas, o la conducta buena o que agrade a Dios, ¿sí? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, eso es lo que un creyente honesto buscaría, ¿verdad? Un creyente sí, honesto, sincero delante de Dios, buscaría qué necesito para la vida y para la piedad. Dice, nos han sido dadas por su divino poder. Está hablando de algo terminado, algo dado, algo ya hecho, ¿verdad? Es algo ya hecho. Regresando al ejemplo de la ilustración de la reina, si ella estuviera buscando algo, ¿verdad? Para desarrollar su responsabilidad como monarca, pues como reina, seguramente alguien le diría, ya lo tienes, ya lo eres, ya lo tienes, ¿verdad? Ya es tuyo. Y aquí estas cosas respecto a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas por su divino poder. ¿Cómo? ¿O por qué medio? Dice, mediante el conocimiento. ¿Sí? Ese es el periodo que necesitamos masticar respecto a las cosas que ya tenemos, a las cosas que ya somos.
conocerlas, saberlas, de aquel conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Necesitamos conocer más la obra terminada de Cristo, qué es lo que Él ha hecho a nuestro favor, porque en la medida que lo conocemos, podemos descansar en ello, creerlo, apropiárnoslo, ¿verdad? Para la vida y la piedad. No necesitamos nada más, no podemos aportar nosotros nada más a esa vida. Entonces, esos son los ejemplos. Otro más es Efesios 1:3, también muy conocido. Si alguien lo lee, por favor. ¿Quién lo lee, por favor? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Sí. El pensamiento de recién nacidos, como recién cristianos, o incluso creyentes ya con algún tiempo, es ¿qué puedo hacer por Dios o qué puedo hacer para Él, para que Él me bendiga, pues, para que me vaya bien y Él me bendiga? Sí, este es un pensamiento muy tradicional de los creyentes o de las religiones y de los creyentes o de los cristianos. Es ¿qué tengo que hacer, qué puedo hacer para que Dios me bendiga, para que me vaya bien y Dios me bendiga? Y la respuesta de las Escrituras es que ya Dios nos bendijo en Cristo con toda bendición espiritual. No hay nada más que Dios pueda darnos. Cuando hablamos acerca de fruto, por ejemplo, de cosas que tenemos, la vida es una bendición, los hijos son una bendición, el trabajo es una bendición, la salud es una bendición, y podemos estar agradecidos por todas esas cosas pequeñas o grandes que Dios nos permite tener, pero son dadas por gracia, ¿sí? Hay cosas que son principios establecidos en las Escrituras. Por ejemplo, dice el texto que todo lo que el hombre sembrara, eso también segará, ¿verdad? Ese es un principio que Dios estableció desde la creación y aplica para toda la humanidad. Si uno siembra una semilla de cierta fruta, ese es el árbol que vas a tener, y eso aplica a nuestra conducta. Eso no sé si llamarle bendición, posiblemente sí, a lo mejor eso es otro tema para platicar, pues, pero es una recompensa por cierta labor, es un principio establecido en las Escrituras, pero ese principio no aplica para la vida cristiana, para las bendiciones materiales, ¿sí? Para las bendiciones espirituales. Dios ya nos ha dado las bendiciones espirituales en Cristo por estar en Él. Bueno, vamos a otro ejemplo que es 1 Corintios 15:57. Ahí en su material pueden ver algunos otros, pero vamos a ver 1 Corintios 15:57. ¿Quién lo lee, por favor? ¿Sí? Las gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Ya tenemos voluntarios para leer. Gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El tiempo correcto de esa frase es que nos ha dado la victoria, ¿sí? Segunda de Corintios dice que Él nos lleva de triunfo en triunfo. Romanos 8:37 nos dice que somos más que vencedores. Textos como estos son verdades respecto a nuestra posición y lo que hemos recibido por haber nacido de nuevo. Hay una frase que es muy mencionada, relativa a la relación entre Juan el Bautista y el Señor Jesucristo. Juan el Bautista dice: es necesario que Él crezca y que yo mengüe, ¿verdad? Y él se refiere al ministerio. El ministerio de Juan
tenía que ser menos, sus discípulos, a él no le importaba que se fueran, porque le decían, oye, tus discípulos están yendo con Jesús, no tengo problema, a eso vine pues, ¿verdad? Porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo solamente soy una persona, soy una voz en el desierto. Él no se consideraba alguien relevante, él decía, yo solamente soy una voz, pero el punto es de que mientras yo voy menguando o mi ministerio se va acabando, el ministerio de Jesús y su persona se va haciendo más relevante y Él es el punto, Él es el Salvador. A eso se refiere Juan el Bautista cuando dice eso. Y es una buena ilustración referente a nuestra condición, ¿sí? Referente a al cambio o a la progresión de que menos yo, ¿verdad? Que mi vida cristiana sea menos yo y más Él, ¿verdad? Es como una ilustración o nos ilustra lo que es la vida cristiana, menos yo y más Él. Sin embargo, no está bien usado, no puede ser bien usado respecto a nuestra posición. ¿Cuál es mi posición? ¿Sí? Respecto a mí, respecto al yo. ¿Cuál es la posición del yo? Tal vez no hice la pregunta correcta, ¿verdad? Podemos pensar menos yo y más Él respecto a mi condición. Quiero que ser formado a la imagen de Cristo, que sea menos yo. Si soy una persona, no sé, explosiva, por decir, ¿sí? Que mi ego me hace explotar y gritar o hablar fuerte, rápido, bueno, que eso se vea menos y que se vea más la paciencia o la templanza, el amor y la buena respuesta. ¿Sí me explico? Respecto a nuestra condición, sí es buena la ilustración. Pero ¿qué hay respecto a nuestra posición? ¿Qué dice la Escritura respecto al yo? ¿Eh? Ajá. Sí. Lo que le pasó, o sea, no solo fue crucificado, sino sepultado, fue resucitado. O sea, todo eso es real. Sí. ¿Qué diríamos respecto a nosotros mismos? ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es la posición del yo? ¿Qué ha pasado con el yo? Ya no vivo yo. Exactamente. Morí juntamente con Cristo. Estas verdades son las que creo que no terminan de hacernos sentido, pues es parte a lo mejor de una lectura, es parte de algún lenguaje, vocabulario cristiano, pero no está arraigado en nuestro corazón, pues seguimos pensando en términos de nuestra condición, de que yo mejore, pues, y entre más mejoro, entre mejor cristiano soy, pues Dios me va a amar más, ¿verdad? Dios va a estar más contento conmigo. Mi yo está cambiando, mi yo está mejorando. ¿Sí me doy a entender? ¿Verdad? Y la verdad bíblica respecto a nuestra posición es de que ya eres la reina de Inglaterra, pues. Bueno, no se van a sentir así en su casa. Va a llegar, Mario, va a llegar Rocío al rato a su casa, a tu casa. A ver, soy la reina, Mario. Es lo que no alcanzamos, creo que a abrazar y a creer y a afirmar en nuestro corazón, apropiarnos de esas verdades, pues. La Biblia, la Escritura dice una y otra vez, moriste con Cristo. El viejo hombre fue crucificado. Ya no vivo yo, sino vive Cristo. Cristo vive en mí. Entonces, ¿cuál es mi posición? El viejo hombre está crucificado juntamente con Cristo. ¿Sí? Soy una nueva creación. Esa nueva creación no tiene que cambiar, no tiene que mejorar. La vieja creación no va a cambiar, no va a mejorar, y si pudiera mejorar, Dios no la va a aceptar.
Dios la va a rechazar igual que la ofrenda de Caín. Es tu mejor versión de ti mismo, pero Dios no lo acepta. Dios no quiere eso. Dios no quiere nada de la carne. Por eso las Escrituras, o tenemos que apropiarnos las Escrituras respecto a lo que somos en Cristo. Y aquí hay también una cantidad importante de textos. Romanos 6, del 13 al 14, Gálatas 2:20, Filipenses 2:13. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Ahí los pueden subrayar en la página 13 si imprimen su material o lo quieren ver después. Ahí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, por lo menos 10 textos que hablan acerca de esa verdad. Vamos a ver los dos de los más conocidos. Gálatas 2:20 es el que acaba de decir Marilena. Y 2 Corintios 5:17. Primero Gálatas 2:20, por favor. ¿Alguien? Porque estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más bien visto en lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Ajá. Miren, aquí a lo mejor en algunos momentos, ¿cómo se llama? Dialogamos con Peque respecto a un tema, porque Dios la usa y ella comparte algunos estudios allá en Monterrey con hermanas. Y cuando estábamos estudiando Romanos, también estaba conectando en las mañanas entre semana Romanos. Y hay un tema que quisiera traer ahorita para masticarlo, pues, ¿verdad? Y para, no es un tema sencillo porque los teólogos creo que no tienen una opinión uniforme respecto a esto. No hay una sola opinión entre la comunidad de teólogos o de iglesia, entonces no lo vamos a resolver aquí en una sesión de 40 minutos, pero es respecto a la naturaleza del creyente, ¿sí? La vieja naturaleza y la nueva naturaleza, el mal que mora en mí, la carne, el viejo hombre. Hay varios términos que se usan respecto a eso, ¿verdad? A eso que sabemos que está aquí, pues, que está con nosotros. Entonces, voy a tratar de agarrar un poquito de ese camino y platicarlo aquí. Tenemos un ratito para hacerlo. Miren, este texto de Gálatas 2:20, o este versículo de Gálatas 2:20 está en un contexto súper interesante. ¿Sí? Pablo está escribiendo a los Gálatas y llega al famoso 2:20, ¿verdad? Que es: con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso habla de muerte. Ya no vivo yo, ese es el viejo yo, mas vive Cristo en mí, ese es el nuevo yo. Y el contexto por el cual Pablo llega a esto me gusta mucho, porque a partir del versículo 11 Pablo está hablando de su encuentro con Pedro en Antioquía. ¿Quieren verlo? Vean el Gálatas 2:11. Pablo está diciendo: vi a Pedro en un par de ocasiones. La primera, o creo que son 3 ocasiones. La primera, estuve con él 15 días. La segunda, en Jerusalén, también estuve con los hermanos. Y dice, la tercera vez que tuvo un encuentro personal con Pedro, ¿verdad? Lo describe en el 2:11. Y dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía era la ciudad en el norte, bueno, los que están estudiando Hechos ya se lo saben, pero la ciudad de Jerusalén al sur era una ciudad donde nació la iglesia cristiana, mayormente formada por judíos. Había algunos que venían de otros lados, pero mayormente judíos.
al sur, al norte, perdón, estaba la ciudad de Antioquía, Antioquía de Siria. Y esa fue la segunda ciudad más importante después de Jerusalén. Pero esa segunda ciudad era mayormente de gentiles. Y en esa ciudad de Antioquía es donde Pablo y Bernabé, o Pablo donde creció como creyente, en la ciudad de Antioquía, juntamente con Bernabé, y de ahí partieron para su primer viaje misionero. Entonces Pablo dice, cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Ahí la pregunta es, ¿Pedro era de condenar? Dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, de Jerusalén, Jacobo es este medio hermano de Jesús, dice, comía con los gentiles. Pedro comía con los gentiles. Cuando antes en su predicación con Cornelio decía, es abominable para nosotros juntarse con ustedes. ¿Sí se acuerdan? Pero ahora Pedro, estando en Antioquía, come con los gentiles. Ya no les es despreciable, pues ya no les es despreciable a Pedro juntarse con gentiles. Okay. Dice, Pedro, después que vinieron los de Jerusalén, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Había cristianos judíos que todavía eran muy celosos de su religión o de la religión anterior, pues, o de la tradición de Moisés, y querían traer a la nueva iglesia cristiana o la nueva iglesia o al cuerpo de Cristo tradiciones. Y en Hechos 15 dice que algunos judíos decían, si no se circuncidan los gentiles no pueden ser salvos. Entonces de ahí de Jerusalén venían unos. Entonces en el 13, y en su simulación participaban también los otros judíos que estaban con Pedro, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Bien, Pablo señala hipocresía. ¿De dónde sale o de dónde surge la hipocresía? ¿Del espíritu? No, del ego, de la carne, del mal que mora en mí. Eres hipócrita. No actúas sinceramente, entonces ya tienes una actitud manipulada para aparentar una cosa que no eres o no crees. Bueno, entonces Pablo destaca la hipocresía de la carne. Y luego dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, a ver, ya me confundí. Bueno, estoy haciendo preguntas al texto, pero ¿qué no conocía el evangelio Pedro? No lo predicó una vez y otra vez y otra vez y dieron su vida y fueron azotados y estaban contentos por predicar el evangelio. ¿Por qué Pablo dice que no andaban conforme a la verdad del evangelio? ¿Alguna observación? Si quieren alguna observación, háganla, ¿eh? Denme ideas. Ajá. Sí, por ahí va. Está poniendo las cosas en las tradiciones, la fe o la salvación, no por quedar bien con los judíos. Sí, por quedar bien con los judíos. Estaba demeritando el evangelio. Sí. Ya hizo todo. Sí. Pedro no conocía la segunda parte del evangelio. Pedro no la conocía. Si la hubiese conocido, la hubiera predicado en el libro de los Hechos. Él tuvo que aprenderla. El Señor Jesús les dio algunas anticipaciones, como Juan 15, como el que tome su cruz cada día y sígame. Jesús estaba anticipando algo de esta parte del ya no yo, sino Cristo en mí. ¿Sí me explico? Pero Pedro no la conocía. Lo que Pedro conocía, se lo predicó hasta el tope. ¿Sí? Que es este Jesús que ustedes mataron y que ustedes conocieron, un hombre sin pecado, ustedes lo llevaron a la cruz, murió, fue sepultado, resucitó y Dios le hizo Señor y Cristo, en él hay perdón de pecados y bautícense y recibirán el Espíritu Santo, ¿verdad? Con esas y otras muchas palabras
Pedro al tope predicó el evangelio que él conocía. ¿Por qué Pablo dice que Pedro no andaba conforme a la verdad del evangelio? Porque Pedro estaba aprendiendo en ese camino descendente: el miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pedro lo había conocido en otra ocasión cuando negó al Señor Jesucristo y lloró, ¿sí? Pero ahora, como parte de la iglesia, como el Espíritu Santo en él, él tenía que aprender lo que Pablo ya sabía, esa revelación que solamente se le hizo a Pablo. El misterio, lo que leíste en Efesios, el misterio que es dado a conocer, dice: yo soy ministro de esa gracia. Pedro no lo conocía. Y entonces Pablo dice: no andaban conforme a la verdad del evangelio. Es decir, ya no yo, sino Cristo en mí, la segunda parte del evangelio. La primera ya se la sabían de memoria, y no de memoria, de corazón, y daban su vida por ese evangelio. Pero dice: dije a Pedro delante de todos: tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío. ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Les reto a que se memoricen este versículo 16. Es como un trabalenguas, pero muy, muy interesante. Dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ese es el evangelio que Pedro sí conocía, la justificación por fe. Y buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso Cristo ministro del pecado en ninguna manera, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Pero yo, por la ley, aquí viene la parte que Pedro desconocía, soy muerto por la ley a fin de vivir para Dios. Esto es parte, creo, de lo que Pablo le dijo a Pedro cara a cara. ¿Sí? Gálatas 2:20, Pablo se lo está diciendo en la cara a Pedro. Digo, en la cara, no estoy diciendo ofensivo, sino cara a cara a Pedro. Le está diciendo: Pedro, no somos justificados por la ley, sino por la fe en Jesucristo. Dice: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo reaccionó Pedro a esa exhortación? Ya lo hemos platicado en otras ocasiones. Pedro escribe al final de su carta, dice: y nuestro amado hermano Pablo nos ha escrito, y en sus cartas hay cosas difíciles de entender, pero es el amado hermano Pablo, pues Dios lo usó para revelar estas verdades. Estas son las verdades que como creyentes no alcanzamos a agarrar pues del todo. Seguimos usando un lenguaje corto, no fundamentado en los hechos, sino en lo que yo puedo hacer por Dios, en la aspiración de cambios, en la condición, no en la posición. Miren, se va el tiempo, pero no tenemos prisa para detenernos y continuar la siguiente semana. Vamos a hacer un breve análisis de este texto de Efesios 1. Vean Efesios 1. Versículo 4 y 5. Y a ver si nos podemos meter un poquito a estas preguntas que les decía que habíamos dialogado con Peque.
Alguien lea 1 Corintios, Efesios 1, del 4 y 5. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Gracias, Liz. Muchas gracias, Liz. Miren, este texto dice que Él nos escogió antes de que cualquier cosa haya sido creada, ¿verdad? Si nos vamos a Génesis, ahí está, no lo busquen, pero Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sí? Ese no es el principio de las cosas. Bueno, sí, de las cosas sí, de las cosas hechas. Pero antes de Génesis 1:1, según este texto y otros de Juan, de Timoteo, de Pedro, dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Antes de las cosas hechas, Él te escogió, Él nos escogió y dice que fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Esto creo que sí está claro, ¿verdad? No entendemos cómo, pero está claro. No sabemos cómo sucedió, pues. Pero si lo dice la Biblia, que Él nos escogió antes de las cosas, lo creo. Ahora la pregunta, ¿cómo es que Dios escoge introducirnos a este mundo? ¿Cómo es que Dios escoge introducirnos a este mundo? Por decir, si Dios dijera, ok, Marcos, no hay nada creado, o Marcos, o la iglesia de Guadalajara, porque algunos dicen que es la iglesia en su conjunto y otros piensan que es en lo individual. Cualquiera que sea las dos cosas, somos escogidos. Si Dios dijera, ok, antes de todas las cosas, Marcos Vázquez va a ser mío, está predestinado para salvación, el Cordero está destinado para ser inmolado por Él. Ok, todavía no está Marcos. ¿Cómo traigo a Marcos? ¿Cómo traigo a Marcos a este mundo? O sea, ¿cómo lo hago presente, físico? La persona de Marcos, ¿cómo lo hago? Eso es su deseo, Él lo hace por su voluntad, pero físicamente, o ¿cómo le hace Dios? ¿Cómo lo trae? ¿Cómo le da vida? No. Sí, pero lo hace a través de Adán. Sí. Es ¿cómo traemos a Marcos? Ok, pues vamos a traerlo a través de Adán. No apareció así del espacio, no apareció de la nada o bajó de su nave. Eso es bueno, eso es una mención que hay que hacer constantemente porque tiene que ver con lo que somos en Cristo. Tendría que venir Marcos a través de Adán, no hay otra forma de traerlo, pero Dios escoge que sea a través de Adán. Dios escogió hacer un hombre y una mujer para que a través de ellos y aparte un hombre caído viniera toda la descendencia o su descendencia y ser rescatado de esa descendencia. ¿Sí? Ese es el camino que Dios escogió, no fue accidente, no se salió de su plan que Adán y Eva hayan pecado. ¿Sí? Alguien ha dicho, la redención no es el plan B de Dios, de que todo iba a ser perfecto en Adán y de pronto, caray, se nos fue de las manos esto, se metió la serpiente, echó todo a perder, pues vamos a hacer una obra de redención. La obra de redención ya estaba destinada desde antes de todas las cosas fueran hechas. ¿Sí? Y el plan fue hacerlo en Adán, sabiendo Dios
que Adán y Eva iban a pecar y que todos los descendientes de Adán íbamos a nacer en pecado, de la familia de Adán. Y que la forma que Marcos y nosotros o los creyentes fuéramos salvos sea a través de Jesucristo, sacados de Adán y puestos en Cristo. Por eso creo que ese texto de Gálatas 2:20, que Pablo le está diciendo a Pedro, o está en el contexto de ese encuentro de hipocresía, no me imagino a Pedro siendo hipócrita, pues. O sea, ese hombre espiritual de Hechos 2, 3, 4, 5, lleno del Espíritu, predicando, cómo da el bandazo a ser un hipócrita de pronto. ¿Por qué? Pablo lo describe como el mal que mora en mí. El mal que mora en mí. Dios permitió que ese mal morara en nosotros. Y aquí es donde a lo mejor está la diferencia de estos términos. Yo creo, según lo que enseña la Biblia, que lo que éramos en Adán ya está muerto, o morimos a lo que éramos en Adán. Toda nuestra relación con Adán ya se terminó. Ya no vivo yo, ¿sí? Y ese ya no vivo yo, esa es mi naturaleza vieja, o mi identidad con Adán. Y eso ya se terminó. Y esa muerte, o la muerte del yo, el yo no es un zombie, pues, ¿verdad? No se levanta de los muertos para decirme, tráeme malos pensamientos, o para alentar mi enojo o mis celos, ¿sí? Si me explico, no es un zombie o un moribundo que está en la cruz junto con Cristo, pero moribundo. No, la Biblia dice, es algo terminado. Vean, Colosenses dice, Colosenses 2:20 dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, y luego el 3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esa identidad con Adán o de Adán, a ver, voy a decirlo otra vez, ya morimos en relación a Adán y nuestra identidad con él. Lo que tenemos es el nuevo hombre. Y ese mal que vemos en nosotros, no estoy seguro, más bien que sea el viejo hombre. No creo que sea la antigua naturaleza, porque ese era el tema de diálogo, pues, si tenemos dos naturalezas o una sola naturaleza, ¿sí? Y les digo, no lo vamos a resolver ahorita, pero piensen en ello. Vamos a las Escrituras. Miren, sí, yo pienso que como creyentes creo que complicamos cosas, ¿sí? Complicamos cosas. ¿Cómo me explico? Hay verdades profundas. Esta es una verdad como que más profunda, pues más de rascar, de pedir a Dios entendimiento, dirección, revelación, o más no revelación, iluminación del Espíritu. Pero no creo que sea algo tan complejo que todos los creyentes estemos perdidos y confundidos. No creo que Dios lo haya hecho así, pues si la vida cristiana es búsquenle por donde mejor puedan, no creo que ese sea el camino, ¿verdad? Creo que la revelación de Dios es una y nos ilumina el entendimiento por el Espíritu a comprender la verdad o las verdades de las Escrituras. Y este asunto, cuando hablamos de la naturaleza, hay escritores que mencionan dos naturalezas, que cuando naces de nuevo tienes la antigua naturaleza de Adán, pues la que tenías, y ahora como creyente tienes la nueva naturaleza, y las dos pues están en ti y luchan y se enfrentan y a ver cuál gana en tu vida. Alguien lo explicaba
como con dos perros. Y decía, tenés un perro blanco y un perro negro. Hay escritores teólogos que usan esta ilustración, pues. Y dice, al que tú alimentes más, es el que va a ganar. Si alimentas más al perro blanco, ese es el que va a ganar en tu vida, va a dominar en tu vida. Pero si alimentas al perro negro, haciendo cosas malas y lo que sea, ese es el que va a dominar en tu vida. Pero creo que la Biblia es clara con estos textos de que la relación con Adán está terminada. El viejo yo murió juntamente con Cristo. Y esto, que es lo que me lleva a la hipocresía de Pedro, a los problemas que platican a Corintios, de inmoralidad, divisiones, egoísmo, ¿verdad? Pablo le llama el mal que mora en mí, o también le llama la carne. La carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Pero no creo que esa carne o ese mal que mora en mí sea el viejo hombre. Digo, no me tienes que creer, ¿eh? Pero mastíquenlo, piénsenlo. Porque nuestra relación, el viejo hombre es nuestra relación con Adán. De hecho, el viejo hombre, no sé si es no es una palabra que está en las escrituras. Creo que no. No sé si hay una referencia al viejo hombre tal cual, pues. O la vieja naturaleza, más bien. Vieja naturaleza es el que creo que no hay. Dice, nuestro viejo hombre fue crucificado. Eso sí. Ese viejo hombre es el Adán, nuestra vida de Adán. Pero eso ya está terminado, pues. Ya está terminado en la cruz. Yo morí en esa cruz juntamente con Cristo. Y el nuevo es mi nueva identidad en Cristo. Bueno, somos una nueva creación en Cristo, la misma persona externa, pero recreados. Somos renacidos en el Señor Jesús. He sido posicionalmente sacado de Adán, separado de esa naturaleza de Adán y puesta en Cristo. Soy identificado en Cristo. Dios me ve ahora en Cristo. ¿Sí? Así es como Él me ve, no por lo que yo soy, sino por lo que Él es. Y una vez que recientemente nos reunimos ahí con Gris y el Doc, él decía, a la única persona que ha sido aceptada por Dios completamente es el Señor Jesucristo. Y no hay nadie más. Y lo dijo por lo menos en 2 ocasiones, bueno, en los evangelios. Dice, primero, cuando viene el Espíritu Santo y dice, este es mi Hijo amado, a Él oíd, ¿sí? Y la segunda en la transfiguración que dice, no, fue al revés, en Él tengo complacencia, es la primera vez, y la segunda vez con Moisés y con Elías, dice, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Ya no es la ley, ya no es Moisés, ya no son los profetas, Elías, ahora es Jesucristo, a Él oíd. En él se complace el Padre. Dios no se podría complacer en ninguno de nosotros por nada que nosotros podamos hacer. No hay nada que nosotros podamos hacer en nuestra vida cristiana para que Dios se complazca, sino porque estamos identificados juntamente con Cristo. Esta es una de las verdades que Víctor nos comentó la semana pasada o antepasada, y esa es nuestra nueva posición en la familia de Dios. No solamente es un conocimiento de Cristo, sino es una unión, somos uno con Él. Es una unión viva con el Jesucristo ascendido. Su vida divina se ha vuelto nuestra vida. Y eso es lo que no creemos. Eso es lo que no creemos. Somos un espíritu con Él, tenemos la mente de Cristo. Él es la cabeza de esta nueva familia y nosotros somos miembros de ese cuerpo. El Señor Jesucristo es la vid verdadera y nosotros somos una rama que hemos de permanecer en Él. Nuestra responsabilidad no es, vean esto, nuestra responsabilidad no es el mal que mora en mí. Eso ahí está y no me lo voy a quitar de encima hasta que me muera. El mal que mora en mí, ahí está. Esa no es mi responsabilidad. Si de pronto llega algún pensamiento, alguna idea
de enojo, de envidia, de desobediencia, de rencor, de lujuria, de inmoralidad, ¿sí? El engaño es de qué? Bueno, más bien, ese no eres tú. ¿Sí? Es que mis lentes están borrosos y no los veo bien. ¿Sí? Ese no eres tú. Es el mal que mora en ti. Y tú no eres responsable de eso. ¿Sí? Eso te puede llevar a un pecado grave, deliberado. Tim dice, no entretengas ese pensamiento. No lo hagas tuyo. Y no le des cuerda para no continuar. Pero ese primer pensamiento o actitud de que, mira, ahí está otra vez. No me saludó, no me vio feo, o en la casa. Mira, puso la mesa y no me sirvió agua. ¿Verdad? Les sirvió a todos agua de Jamaica y a mí no me sirvió. Y el primer pensamiento es, algo tiene contra mí, pues o sea, ¿por qué? ¿Por qué? No soy tu marido. No soy el rey de la casa. No pagué yo por esa agua. Ese primer pensamiento no eres tú. Es el mal que mora en ti. Tú no eres responsable por ese mal que mora en mí. Es algo que tenemos. Y Dios permite que lo tengamos. O sea, es algo que Dios permitió. Él pudo haberlo quitado, pudo haberlo erradicado de nuestra vida. Pero no, el camino fue así como eligió a través de Adán que naciéramos y entonces redimirnos. En esa redención, Él permitió dejar el mal que mora en mí. Lo que sí somos responsables es considerarnos muertos juntamente con Cristo. ¿Cuál es la acción inmediata posterior? ¿Qué es lo que continúa? ¿No me serviste agua? Gracias Dios, me considero muerto juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Señor, controla mis pensamientos. Están sujetos a la obediencia a Cristo. ¿Verdad? La consideración de Romanos 6:13, pues, ¿sí? Me considero muerto al pecado y vivo para con Dios. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Esa es la relación con Adán. Y luego dice el texto, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Mi lectura es que ese cuerpo del pecado es la carne. ¿Sí? El viejo hombre fue crucificado, terminado, para que el cuerpo del pecado sea inhabilitado o deshabilitado. Esa palabra también tenemos que revisar la traducción al español con la palabra original, pero es deshabilitado para que no sirvamos más al pecado. El pecado está ahí presente, en algún pensamiento, en alguna intención, pero no lo voy a servir. Sí, porque el Espíritu me hace libre. Ese es Romanos 8, Gálatas 5. Y de eso sí somos responsables, de mi consideración de los hechos respecto a mi libertad del pecado. Bueno, ahí vamos a terminar y vamos a continuar la próxima semana con este mismo tema. Gracias a todos. Gracias, Marcos. Gracias, Rafa. Gracias a Dios por su mensaje. Ya nos dejó mucha tarea.